¿Qué onda, muchachas y muchachos? Oigan, ¿ustedes se han preguntado los orígenes de Halloween y sus símbolos como las brujitas, las calderas, los murciélagos, el tocar de casa en casa pidiendo calaverita? Pues bien, en este video vamos a hablar de los orígenes de Halloween y también un poquillo de la relación que tuvo con la música. Comenzamos. Bueno, los orígenes de Halloween tienen inicios hace miles de años con los celtas. Estos dividían el año en dos partes, en una parte oscura y en una parte luminosa. ¿Por qué? Porque su base de vida era la agricultura. Y recordemos que en primavera todo surge con vida, a mediados de verano se recoge lo cosechado y en otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas empiezan a morir. He de confesar que yo creía que esta similitud tenía mucho que ver con el Día de Muertos, pero no. La iglesia también metió su cucharota, pero de eso hablaremos más adelante. Pues bien, hablando de los celtas, ellos celebraban con hogueras el festival de la cosecha, que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, con una festividad muy grande llamada Samhain, que era celebrada el 31 de octubre al 1 de noviembre, marcando el paso de la luz a la oscuridad. Y no solo hablando en cuanto a cosechas, sino también en cuanto a espíritus de vivos en el Valle de los Muertos y viceversa, de muertos en el Valle de los Vivos, ya que la brecha era muy fina entre esta dualidad, por tanto podían mezclarse cuando ellos quisieran, y más en estas fechas. Se hablaba también de hadas que tomaban maridos en el Valle de los Vivos, y se creía también que las grutas se abrían y cualquier hombre en esas fechas podía atravesarlas para visitar el Valle de las Hadas, que era muy conocida por tener tesoros, construcciones hermosas, pero muchas personas no se atrevían por el miedo y también por el respeto. Este fue el origen del Halloween. Y un dato aquí, con las hogueras, los celtas visualizaban mucho a un animal que es muy característico de Halloween, el murciélago. Como en ese entonces obviamente no había electricidad, las hogueras al estar encendidas unas a otras, era más grande el destello que emitían y se podían ver a los animales volando arriba de ellas. Entonces se convirtió en un animal muy icónico para los celtas. Junto con las hogueras, también metían velas dentro de un nabo, lo que después dio paso a la calabaza. ¿Esto por qué? Para ahuyentar, según ellos, a los malos espíritus. Y, por supuesto, que en esta festividad había música. ¿Y cómo nos las podemos imaginar? Bueno, en aquella época, hablando del 300 a.C., era muy popular un instrumento llamado carnix en la civilización celta, que duraría hasta el 500 después de Cristo. Y también por esta época ya estaba el arpa galés, que los celtas adoptaron como suyo. Así que podemos imaginar que las hogueras eran más o menos de esta forma. Tal vez se pregunten, ¿cómo una festividad de hace milenios llegó hasta nuestros días? Pues bien, aquí la iglesia también tiene que ver. Recordemos que la iglesia era muy inteligente, o es muy inteligente, y en vez de acabar con las festividades paganas, las adoptaba a su conveniencia. Pues así era más fácil ganar fans entre sus filas, fieles entre sus filas, y también someter a las personas. Un ejemplo notable es un festival romano llamado Lemuria, y que también es un pilar muy importante para Halloween. En este, los romanos celebraban a la muerte y hacían ritos para que los muertos no los maldijesen en sus casas, y estos, para evitar que esto pasara, echaban leche sobre las tumbas. Este terminaba el 13 de mayo y era uno de los días más importantes para los romanos, así que la iglesia se puso bien trucha y vio la oportunidad, y transformó el 13 de mayo ¿en qué? En el Día de Todos los Santos, All Hallows Day. Tuvo una aceptación tremenda, así que la iglesia todavía se puso más trucha y vio la oportunidad de acabar con el rito celta llamado Samhain, del que hablábamos anteriormente, así que movió el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre. ¿Por qué? Pues recordemos que las fechas de Samhain eran el 31 de octubre, entonces la iglesia, con la intención de quitarle fuerza a esta festividad, mueve el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre. ¿Y qué creen? Que funcionó. Las personas empezaron a llamar al Samhain como All Hallows Evening o Víspera de Todos los Santos. Después fueron acortando el nombre a All Hallows Even y después se acortó aún más y se quedó con el nombre de Halloween. Así que sí,
La Iglesia, como la mayoría de las costumbres hoy en día, con base a las mezclas, logró establecer los pilares del Halloween. Nuestra cultura celebraba el Día de Muertos en agosto, pero también la Iglesia metió su cucharísima y la cambió al Día de Todos los Santos. La Iglesia las mezcló con la intención de que la pudiéramos adoptar un poco más, y es lo que ha sido hasta hoy. Pero hablaremos del Día de Muertos en otra cápsula. Y a esta misma, a la Iglesia también se le atribuye el pedir calaverita. La historia va hacia la Edad Media. La Iglesia decía que había personas atrapadas en el purgatorio, pero que éstas podían subir al cielo. ¿Cómo? Con muchas oraciones, no solo de una persona orando muchas veces, sino de un grupo de personas orando por esta persona para que volara al cielo. Así que los mendigos y los niños vieron aquí una oportunidad maravillosa. Empezaron a ir de casa en casa tocando las puertas y pidiendo panecillos de almas. Estos los tomaban a cambio de orar por las personas, para que pudieran subir al cielo con las oraciones que ellos hacían en conjunto en los cementerios o bien en la calle. Bueno, pero ¿y las brujas y las escobas y los gatos? También se le atribuye a la Edad Media. Era súper normal creer que había demonios, brujas, hechicería mezcladas entre las personas en aquella época. Y estas, al estar asociadas con la muerte, y la muerte al estar asociada con el misticismo, pues dio paso a que las brujas tuvieran un lugar en el Halloween. Hubo un monje dominico que ayudó muchísimo a esta cacería de brujas, el monje llamado Enrique Kramer. Hacia 1487 en Alemania escribió un manifiesto llamado El martillo de las brujas o Malleus Maleficarum, que tomó gran importancia entre los fieles. En él describía cómo torturar y por qué matar a las brujas, y no solo matarlas, sino hacerlas sufrir de formas viles. Está comprobado que este personaje odiaba a las mujeres y su sexualidad. Él decía que eran demasiado pecaminosas y lujuriosas para estar en este mundo. No es de sorprender que la mayoría de los juicios de Salem fueron en consigna hacia las mujeres. Un hijo del chingado. Así que la llamada bruja también tuvo un espacio en Halloween al atribuirse al demonio. Bueno, ¿y la escoba, la caldera y los gatos? Recordemos que las mujeres estaban la mayor parte del tiempo en casa, porque los maridos no las dejaban salir. ¿Y qué hacían en casa? Pues labores domésticas, lamentablemente. Tomaban la escoba para barrer, bruja. Tomaban el caldero para hacer comida, bruja, está haciendo pociones. Y el animal de compañía que tenían era el gato. Recordemos que el gato siempre se ha visto como un animal místico. Incluso, también, en la Edad Media se ordenó la cacería de gatos. Esto porque creían que también se le atribuía al demonio. Afortunadamente, hoy en día ya no hacemos esas cochinadas, a menos que seas chino y te gusten comer esas porquerías. Sin ofender. Se habla también de los aquelarres, en donde las brujas tuvieron la participación principal. Hacían orgías, empezaban con cultos hacia el demonio, hacían pócimas maléficas, etc. Y obviamente escuchaban música del diablo. Aquí, por alguna razón, esto es muy personal, me gusta imaginar que la música que escuchaban las brujas eran tonalidades prohibidas. En la Edad Media también se habla de una tonalidad prohibida, a la que se denomina la nota del diablo. Y hablamos de un tritono, que es una distancia de 3 notas entre un tono y otro. Y que sí, suena algo maléfico, pero no por eso quiere decir que sea del diablo. Suena más o menos así, separando la distancia de 3 notas. Tiene un tono nada armónico y se le denominó la nota del diablo. Y de hecho, hoy en día es utilizada por muchas bandas de metal, como por ejemplo entre otras. Imaginando esto, me gusta pensar que los aquelarres se veían y sonaban más o menos así.
Bueno, actualmente si te pregunto ¿cuál es el país que da más énfasis al Halloween? Seguramente me responderías lo más lógico, y sí, es Estados Unidos. ¿Por qué? Si bien el Halloween tuvo inicios en Europa, Estados Unidos fue el que creó los pilares que hasta hoy conocemos, y esto tiene que ver mucho con la producción en masa. Al iniciar el Halloween en Estados Unidos, los chicos hacían bromas horribles, tremendas, literalmente destruían edificios, carros, dejaban que las ovejas salieran de su corral abriendo la puerta. Y para apaciguar un poco esto, las personas vieron ahí una oportunidad y dijeron, vamos a enfocar a estas personas a otro camino. Así que empezaron a crear concursos de Halloween, empezaron a crear máscaras, trajes de papel al principio y después fueron evolucionando hasta conocer los trajes que pues hoy en día conocemos. Obviamente los puritanos colonos de Norteamérica se opusieron mucho a esto, pero cuando estalló la guerra civil hubo más de 500.000 de personas muertas y como todas las guerras hubo muchas familias que perdieron seres queridos, pero nunca vieron sus cuerpos. Entonces esto alimentó aún más la creencia de que tal vez está vivo, tal vez vuelva, y estas historias crecieron muchísimo en Halloween. Desde ahí que empezó a agarrar fuerza, se fue alimentando un poquillo más hasta nuestros días, y es lo que es hoy. Bueno muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Estos fueron los inicios del Halloween, su poca relación que tiene con la música. Actualmente hay una vasta cantidad de historias y de música sobre Halloween, pero pues yo me quedo con este tema. Si tu novio no te mama el culo, que está para morirse. Gracias muchachos, muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Mua! Besos mil.